Absolutamente. Prepárense para una inmersión aún más profunda en este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Abróchense los cinturones porque esta historia está a punto de volverse aún más jugosa. Hola, hola, mis chismosos y chismosas adorados, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que la semana haya sido generosa con ustedes, llena de éxitos, risas y por supuesto mucho chismecito. Y hablando de chismecito, ¿recuerdan el bombazo que solté en mi último vídeo sobre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues agárrense que hoy vamos a expandir ese universo de especulaciones hasta límites insospechados. Para los recién llegados, les hago un breve resumen. En mi vídeo anterior, planteé una teoría, digamos, poco convencional. La teoría de que Can y Demet, la pareja que nos robó el corazón en la pantalla chica, podrían haber dado el sí, quiero en secreto, lejos de los flashes y la mirada inquisitiva de la prensa. Y no en cualquier lugar, sino en la romántica Italia. Sé que suena a locura, a delirio de fan obsesionada, pero créanme, hay más piezas en este rompecabezas de las que imaginan. Así que si están listos para adentrarse en el mundo de las conjeturas, las pistas ocultas y las conexiones imposibles, quédense conmigo. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada gesto sospechoso que nos acerque, o nos aleje de la verdad. Primero, recapitulemos los puntos clave de mi teoría original. 1. El escape a Italia justo en la cúspide de su fama, Can decide tomarse un respiro y se muda a Italia para estudiar italiano. Una excusa perfecta para alejarse del bullicio mediático, pero, ¿y si hubiera algo más? 2. Las visitas sospechosas de Demet coincidentemente o no, Demet empieza a viajar frecuentemente a Italia poco después de la llegada de Can. Compromisos laborales y vacaciones eran las explicaciones oficiales. Pero ¿qué tal si esos viajes eran la coartada para encuentros secretos? 3. La familia de Demet la hermana de Demet, Deria, también fue vista en Italia en varias ocasiones. ¿No sería lógico que Demet quisiera tener cerca a su familia si estaba planeando algo importante? 4. La actitud evasiva después de regresar a Turquía, Can y Demet empezaron a evitarse en público, como si quisieran ocultar algo. Una estrategia para desviar la atención. Ahora, vamos a profundizar en cada uno de estos puntos, agregando nuevas perspectivas y detalles que harán que se cuestionen todo lo que creían saber sobre esta pareja. El escape a Italia, más que un simple estudio de idiomas Sí, la versión oficial era que Can quería perfeccionar su italiano, alejarse del estrés y concentrarse en su crecimiento personal. Pero, ¿realmente necesitaba irse tan lejos para lograrlo? ¿No podía haber estudiado italiano en Turquía, con profesores nativos y sin tener que renunciar a su carrera? La elección de Italia, y más específicamente de Roma, es crucial. Roma es la cuna del romanticismo, una ciudad con una atmósfera mágica y llena de lugares perfectos para una boda íntima y discreta. Piensen en las villas antiguas, los jardines secretos, las iglesias escondidas. El escenario perfecto para una fuga romántica. Además, Can no solo se limitó a estudiar italiano. También se dedicó a entrenar físicamente, a cambiar su imagen. ¿No les parece sospechoso que un hombre que ya era considerado un galán decidiera someterse a un cambio radical justo antes de, supuestamente, casarse en secreto? ¿Podría ser que ese cambio de imagen fuera parte de una estrategia para pasar desapercibido, para evitar ser reconocido por los paparazzi? Las visitas sospechosas de Demet, vacaciones o encuentros clandestinos, Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Demet, una mujer trabajadora y exitosa, con una agenda apretada y compromisos profesionales por doquier, de repente empieza a encontrar tiempo para viajar a Italia. Campañas publicitarias, eventos promocionales, merecidas vacaciones. Las excusas eran variadas, pero la coincidencia era innegable. Pero lo que realmente me llama la atención es la duración de sus estadías. No eran viajes relámpago de un par de días. Demet pasaba semanas en Italia, explorando diferentes ciudades, disfrutando de la gastronomía local y, reuniéndose en secreto con Can. Y aquí viene otra pregunta clave: ¿por qué Demet eligió Italia como destino para sus vacaciones? ¿No podía haber ido a las Maldivas, a Bali, a cualquier otro paraíso exótico? ¿Por qué tenía que ser precisamente Italia, el mismo país donde Can estaba estudiando?
Asterisco asterisco la familia de Demet, cómplices o simples acompañantes, asterisco asterisco. La presencia de la hermana de Demet, Deria, en Italia es un elemento crucial en esta teoría. Deria es mucho más que una hermana para Demet, es su confidente, su mejor amiga, su apoyo incondicional. No sería lógico que Demet quisiera tenerla cerca si estaba a punto de tomar una decisión tan importante como casarse. Además, Deria no solo viajó a Italia una vez, no varias veces. Y en algunas de las fotos que publicaba en sus redes sociales, se podía apreciar una sonrisa cómplice, una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. ¿Podría ser que Deria estuviera al tanto de los planes de su hermana y que estuviera ayudándola a mantener el secreto? Pero la cosa no termina ahí. También hay rumores de que otros miembros de la familia de Demet, como su madre, también viajaron a Italia en secreto. ¿No les parece demasiada coincidencia? Asterisco asterisco la actitud evasiva, culpa o estrategia, asterisco asterisco. Después de regresar a Turquía, Can y Demet empezaron a comportarse de manera extraña. Evitaban coincidir en eventos públicos, no se mencionaban en entrevistas y en general, hacían todo lo posible por distanciarse el uno del otro. ¿Por qué? Una posible explicación es que se sentían culpables. Culpables de haber ocultado su relación, de haber engañado a sus fans, de haber construido una mentira para proteger su privacidad. Pero también podría ser una estrategia cuidadosamente planeada para desviar la atención y evitar que se descubriera su secreto. Si Can y Demet realmente se hubieran casado en secreto, sabrían que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Por lo tanto, era crucial crear una narrativa que les permitiera controlar el daño y proteger su imagen pública. Y qué mejor manera de hacerlo que fingir que ya no eran amigos, que su relación había terminado. Asterisco asterisco el anillo perdido, y encontrado un símbolo de compromiso asterisco asterisco. Aquí es donde la cosa se pone aún más escandalosa. Hace algunos años Demet fue vista luciendo un anillo en su dedo anular que llamó la atención de todos. Era un anillo discreto, elegante, pero que parecía tener un significado especial. Por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Era un anillo de compromiso, un regalo de Can? Demet nunca confirmó ni negó nada, pero su silencio alimentó aún más las especulaciones. Lo curioso es que poco tiempo después Demet dejó de usar el anillo. Desapareció de sus fotos, de sus apariciones públicas. ¿Por qué? ¿Se había roto el compromiso, o simplemente quería evitar llamar la atención? Pero lo más sorprendente es que años después el anillo reapareció. Demet fue vista nuevamente luciendo el mismo anillo en su dedo anular. ¿Qué significa esto? ¿Que el compromiso seguía en pie, que nunca se había roto? Asterisco asterisco las miradas que lo dicen todo, un lenguaje silencioso asterisco asterisco. Más allá de las pruebas materiales, de las pistas ocultas y de los rumores persistentes, hay algo que no se puede negar: la química entre Can y Demet era, y sigue siendo, innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Incluso después de que su relación aparentemente terminara, sus miradas seguían revelando algo. Una conexión profunda, un sentimiento no resuelto, una historia que no había sido contada por completo. Y es que el lenguaje corporal es muy difícil de falsear. Las miradas no mienten, las sonrisas no se pueden fingir, y los gestos revelan mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Asterisco asterisco la confirmación tácita, el silencio es oro, o en este caso, un diamante asterisco asterisco. Como mencioné en mi vídeo anterior, durante una entrevista, a Demet le preguntaron directamente sobre su relación con Can, y su respuesta fue ambigua. No negó rotundamente que hubiera algo más allá de la amistad, pero tampoco lo confirmó explícitamente. Simplemente sonrió y dijo algo así como: Can es una persona muy importante en mi vida. Esta respuesta, que podría parecer inocua, en realidad es una confirmación tácita. Demet, una mujer inteligente y astuta, sabe perfectamente cómo manejar a la prensa y cómo evitar preguntas incómodas. Si realmente no hubiera habido nada entre ella y Can, lo habría negado rotundamente sin dudarlo. Pero no lo hizo. Eligió una respuesta ambigua, que dejaba la puerta abierta a la especulación. Y eso, mis queridos chismosos, es una señal inequívoca de que algo se está ocultando. Asterisco asterisco conclusión, boda secreta o simple fantasía, asterisco asterisco. Después de analizar todas estas pistas, conexiones y rumores,
La pregunta sigue siendo la misma, ¿Khan y Demet se casaron en secreto en Italia? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo incierta. No tengo pruebas irrefutables, fotos del álbum de bodas ni vídeos de la ceremonia. Pero tengo la firme convicción de que algo se esconde detrás de esta historia. Puede que todo esto sea una fantasía creada por mi mente de fingirlo obsesionada. Puede que Khan y Demet simplemente hayan estado de vacaciones en Italia al mismo tiempo, que su relación sea puramente platónica y que yo esté viendo fantasmas donde no los hay. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si, en algún rincón de Italia, existe una foto de Khan y Demet vestidos de novios, sonriendo felices y rodeados de sus seres queridos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto me divierto creando teorías y compartiéndolas con ustedes. Porque al final de eso se trata este canal, de chismear, de especular y de soñar con nuestros ídolos. Así que ahí lo tienen, mi versión extendida y actualizada de la posible boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir en Italia. ¿Qué opinan ahora? ¿Están más convencidos o más escépticos? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero por saber qué piensan. En resumen, hoy hemos profundizado en la posibilidad, muy loca, quizás, pero posibilidad al fin, de que Khan y Demet se hayan casado en secreto en Italia. Analizamos las pistas, los indicios y las corazonadas que me hacen pensar que esto podría ser verdad. Recuerden que todo esto es especulación pura, pero, ¿quién sabe? Tal vez algún día tengamos la confirmación oficial. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos fans de Khan y Demet, y suscribirse a mi canal para no perderse ningún chismecito jugoso como este. Y ahora, cuéntenme, ¿creen en esta teoría? ¿Cuál es su momento favorito de Khan y Demet? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Creen que algún día revelarán su secreto? Déjenme sus comentarios. Los leo todos, prometido. Y recuerden, manténganse chismosos, manténganse curiosos y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no olviden, donde hay humo, hay fuego. Cara guiño.